Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Bueno. Guarda la puerta. Entonces hemos estado viendo lo que la Biblia nos enseña sobre los pecados de nuestra lengua. Ya vimos lo que es el valor de una palabra, cómo la falsedad, el engaño y la mentira destruyen la verdad. Luego lo que es hablar maliciosamente, el chisme y la calumnia. También vimos el yo en nuestras bocas, la jactancia, la adulación y la exageración. Y hoy, bajo la guía del Espíritu Santo, veremos un tema muy delicado, muy espinoso, pero necesario, porque una vez más seremos autoconfrontadas con la palabra de Dios. Yo la primera. Cuando estaba estudiando sobre los pecados de la lengua, entendí el gran impacto que estos tienen sobre la vida de las personas que me rodean y también en la mía propia. El Señor amorosamente me reprendió y espero que lo haga con cada una de ustedes en esta tarde. Vamos a orar. Voy a poner este tiempo en manos del Señor. Padre precioso, maravilloso, te damos gracias, Señor Santo, por esta tarde, porque podemos venir, Señor, delante de tu presencia. Pero te rogamos, Señor, primeramente que perdones nuestro pecado, Señor, de pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado, Señor. Y que conforme a tu promesa, te rogamos, Señor, nos perdones y nos limpies toda la maldad de nuestro corazón. Y que seamos dignas, Señor, de estar en tu presencia, guiadas por tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que nos ayude, Señor, a todas y a cada una. Gracias por mis hermanas que han podido conectarse en esta tarde, Señor. Danos oídos atentos, Padre precioso, y habla, Señor, a nuestro corazón, que tus siervas escuchamos, Señor. Porque eres tú quien a través de tu Santo Espíritu nos enseñará esta tarde, Señor. Porque no son mis palabras, sino las tuyas, Señor, las que convierten el alma. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mis niñas. Entonces, leemos en Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En la Biblia hay muchas referencias sobre la boca, el hablar, sobre la lengua, sobre los labios. Sorprendentemente hay más de 100 referencias, las que pude así como encontrar por encima. Y según algunas estadísticas que encontré, dice que cada día tenemos más de 700 oportunidades para hablar. Y que una persona pronunciará en promedio 12,000 palabras al día, imagínense. Y la pregunta es, ¿cuánto de lo que hablamos da gloria a Dios y edifica a quienes nos escuchan? En el libro de Proverbios, cuyo tema principal es la sabiduría y tiene que ver con nuestro hablar. Salomón trata el tema de la lengua con muchas citas sobre nuestro hablar, sobre nuestra lengua. También encontramos en el libro de los Salmos y en Santiago, bueno, en muchos libros de la Biblia, referencias sobre la lengua. Vamos a mirar algunos tipos de lengua, las que nos habla la Biblia. Tenemos en Proverbios 29:5, la lengua lisonjera. En el Salmo 12:3, la lengua jactanciosa. En Proverbios 6:7, la lengua mentirosa. En Salmos 122, la lengua fraudulenta. En Proverbios 15:4b, la lengua perversa. En el Salmo 17, la lengua malvada. En Proverbios 15:4a, la lengua apacible. En Proverbios 17a y 25:23, la lengua detractora. En Primera de Samuel 2:3, la lengua orgullosa. En Proverbios 10:19, la lengua enojada. En Proverbios 15:23, la lengua alentadora. En Job 15:5, la lengua astuta. En Proverbios 6:24, la lengua seductora. En Proverbios 15:1, la lengua grosera.
En Salmo 52:4, la lengua engañosa. En Proverbios 10:21a, la lengua que apacienta. En Proverbios 31:26, la lengua que instruye. En Proverbios 15:7, la lengua sabia. Y en Proverbios 27:9, la lengua que da consuelo y consejo. Y una última referencia, la lengua que corrige en Proverbios 9:8. No hay problema con los versículos, luego yo los coloco en el grupo, bueno. Bueno, ahora veamos algunas consecuencias de cómo usamos nuestra lengua. En primer lugar, podemos hacer amigos o perderlos. Esto lo encontramos en Proverbios 18:24. En segundo lugar, podemos ser de bendición a otros con nuestro hablar. Proverbios 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. En tercer lugar, nuestras palabras también pueden confrontar, corregir, pero al sabio, dice Proverbios 9:8b, no al necio. En cuarto lugar, con nuestras palabras podemos alegrar el corazón con sabiduría. Proverbios 15:7, a la boca de los sabios esparcen sabiduría. En quinto lugar, con nuestro hablar recto en casa, podemos hacer que nuestro hogar sea un lugar agradable. Porque dice Proverbios 27:15 y 16, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Tremendo. En sexto lugar, también, como hablemos en la iglesia, podemos fortalecer o dividir una congregación. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribió a Tito, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo. Esto lo encontramos en Tito 3:10. En séptimo lugar, asimismo, al hablar podemos ganar personas para Cristo o hacer que se alejen de Él. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y lo más importante, ¿honramos a Dios con nuestra lengua? Si la usamos para honrarle, para darle gloria, para alabarle, como dice el Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Por eso Salomón nos dice en Proverbios 18:21 en la parte A, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahora, en el Nuevo Testamento Pablo hace un perfil de la lengua y está en Romanos 3:13. Y la describe como sepulcro abierto es su garganta, dice. Con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Podríamos imaginar qué olor despide una tumba abierta? ¡Wow! A muerte, ¿verdad? Así se revela lo que hay en el corazón pecaminoso, depravado. Y cuando el hombre habla, ¿qué produce su lengua? ¿Qué sale de su boca? Pues no es otra cosa sino lo que hay en su corazón. Y también aquí nos habla de engaño. Esto también muestra la habilidad de la lengua para mentir. Decir palabras que son como veneno mortal, que causan heridas y dan dolor a quien nos escucha. Así que cuán poderoso y peligroso es este pequeño miembro de nuestro cuerpo, la lengua. Y no en vano la Biblia dice que si podemos controlar nuestra lengua, podemos controlar lo demás de nuestro cuerpo. Santiago 3:2. Muchas veces y especialmente tenemos que tener cuidado con eso. Porque cuando estamos enojadas lanzamos palabras hirientes, cortantes, imprudentes, palabras irreflexivas y descuidadas. Y muchas veces lanzamos la espada sin pensar quién está al otro lado. Y lo peor de todo es que cae sobre nuestras personas más amadas. Por eso en Santiago 3:6 dice, tremendo este versículo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y escuchen esto, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno,
¿Qué aspectos, miremos qué aspectos motivan nuestras expresiones cargadas de enojo? Veamos algunas. En primer lugar tenemos la ira, definida como pasión, como energía, como agitación, como hervor. La ira es una emoción que al salirse de control daña la comunicación. También afecta las relaciones y arruina el gozo. ¿Sabe? Es increíble, pero también afecta la salud. Lo que hablamos cuando estamos enojados. ¿Y cuál es el instrumento con el que expresamos la ira? Pues no es otra que la lengua. Porque cuando estamos enojadas usamos palabras inadecuadas y ofensivas. La ira también es un pecado motivado casi siempre por el orgullo, por el egoísmo. Y lo triste es que no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. En segundo lugar, cuando estamos irritadas, hacemos un incorrecto uso de la lengua. Cuando algo nos incomoda de otra persona o circunstancia, proferimos insultos y ofensas. ¿Perdón? Es el de la primera malla. No sé, no sé. En tercer lugar, cuando las personas o situaciones nos decepcionan, también mostramos la desilusión con palabras inadecuadas e hirientes. En cuarto lugar, la impaciencia. Esta produce nerviosismo y ansiedad que muchas veces expresamos con palabras también inapropiadas. En quinto lugar, tenemos que cuando estamos en situaciones difíciles, en el hogar, en el trabajo, incluso en la iglesia, nuestro espíritu se carga y respondemos con palabras poco amables, hirientes y cortantes. También la inseguridad. Cuando pongo mi confianza en alguien y esta persona me falla, también reacciono con palabras de crítica, sarcásticas e incluso intimidantes. En séptimo lugar tenemos la culpa. Cuando he sido sorprendida en alguna culpa, en alguna falta, mi reacción es defensiva y me expreso con palabras ásperas o con insultos. ¿Y qué quiero con esto? Intimidar a la persona que me está escuchando. Bien, hermanas. Hemos visto ya varios pecados con las enseñanzas de los lunes anteriores, como hablábamos al principio. Veamos hoy otro de los pecados que cometemos con nuestra lengua. ¿Listas, niñas? Y vamos a hablar de la murmuración. No, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, dice en Santiago 4:11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 4:11. ¿Qué dice la Biblia cuando habla del murmurador? En Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Tremendo. Encontré una definición según el diccionario bíblico cristiano y dice, murmurar en sentido figurado es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado, y es también conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. En Romanos 1:29 al 32 hay una lista de pecados, y saben, la murmuración hace parte de ello, específicamente en el versículo 30. Entonces, ¿qué es un murmurador? Es uno que arruina vidas en secreto. Porque murmurar es hablar de alguien ausente, mirábamos en la definición. La murmuración es un pecado similar a la malicia. Aunque el malicioso usa su imaginación y sus manos para herir, el murmurador usa su lengua. El murmurador habla en privado con la intención de arruinar la reputación, la honra o el carácter de otra persona. Así que toda murmuración es una conversación en perjuicio de otro. Murmurar, hablar bajito, entre dientes, susurrar, con el propósito de criticar o desacreditar.
Por eso en el Salmo 1:1 dice el salmista, bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fijémonos con quién nos juntamos para murmurar. Y en Filipenses 2:4 dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Miremos que la gravedad de este pecado. En primer lugar, la murmuración es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque estamos violando el segundo mandamiento. Amar a mi prójimo como ya me amo a mí mismo. Mateo 22:39. En segundo lugar, la murmuración daña las relaciones personales y también de grupo y puede llevar a conflictos, incluso a la violencia. Dice Pablo en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? En tercer lugar, la murmuración, en el caso de la iglesia, tremendo esto, socava, debilita, destruye la comunión y la paz. Porque la murmuración provoca división. Y en la lista de Proverbios 6, dentro de lo que el Señor aborrece, dice, el que siembra discordia entre hermanos, versículo 19. La murmuración produce distanciamiento entre los miembros de Cristo y el Señor lo que quiere es unidad. Porque como dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, ¿cómo podemos detener un murmurador? La mejor manera cuando viene diciendo, imagínate qué, oíste qué, ¿cómo te parece qué? Antes de escucharle debemos preguntarte, ¿puedo contar esto que me vas a decir? O también, ¿lo que me vas a decir beneficia a la otra persona? ¿O te beneficia a ti o me beneficia a mí? ¿Es algo que nos edifique? Y si no es así, no deberíamos escuchar. Bueno, en la lista de Romanos 1:30, después de los murmuradores, están los detractores o difamadores. Y estos son los que arruinan el carácter de otro, pero lo hacen públicamente. En cambio, el murmurador lo hace en privado. También en esta lista están los aborrecedores de Dios. Estos arruinan la reputación de Dios y vemos que este pecado sigue a los dos anteriores en esta lista. Así que aquí se refiere directamente al que quiere difamar a Dios y a su iglesia. ¡Wow, wow! Claro que esto no pasa en Getsemaní, eso espero. Ahora miremos qué nos lleva a murmurar. Y lastimosamente, otros pecados. Como ya vimos, el enojo, la envidia, la codicia, la falta de contentamiento o inconformidad, la frustración, la impotencia, los celos. Y al respecto de estos pecados tenemos un mandato. En Filipenses 2:14, el Señor dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y fijémonos que no es un consejo, es un mandato. La diferencia entre el mandato y el consejo es que el primero, el mandato, es de obligatorio cumplimiento. Y sabemos que la desobediencia trae disciplina. En cambio, el consejo, tú lo puedes tomar o lo puedes desechar. También pecados como el resentimiento, la amargura, la incredulidad nos llevan a murmurar. En muchas ocasiones los escribas y fariseos murmuraron contra el Señor. Vemos que en Juan 6:41, los fariseos no creían que Jesús era Dios y murmuraban cuando él dijo que era el pan del cielo. En Lucas 19:7, murmuraron cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo. Dice en Lucas 15:2, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Murmuraban porque él recibía y comía con los pecadores. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En Marcos 2:16. Vemos que también hay murmuración. Cuando el Señor llamó a Leví y Leví lo invitó, Mateo lo invitó a su casa, también los escribas y fariseos murmuraron del Señor. Simón, el fariseo, cuando invitó al Señor a su casa, fíjate que él no lo hizo con su lengua, pero lo pensó. ¿Cómo es que el Señor, cuando viene la mujer, la pecadora, y que rompe el frasco de perfume y empieza a ungir al Señor y enjugar sus pies con sus cabellos, Simón el fariseo murmuró? Los fariseos y los escribas murmuraban por todo, contra el Señor y contra sus discípulos. En la Biblia encontramos muchas ocasiones donde el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra su siervo, Moisés. Vamos a mirar algunas de ellas. Ellos murmuraron desde que salieron de Egipto. Desde que salieron de Egipto estaban murmurando. Sandrita, ¿lista? Lista, mi Tere, sí, señora. Bueno. Muy bien. La hermana Lili Vargas, con Éxodo 14, 11 al 12. Lili. Buenas Vayan tardes, listando las hermanas que tienen versículos, por favor, las hermanitas que tienen versículos, por favor, los tienen listos. Muy bien. Lili, ¿te escuchamos? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señora, te escuchamos. Éxodo 14, 11 y 12. Disculpen que sí, es que no se nos ha acabado el internet, se nos ha caído desde hace rato, pero bueno, gracias, señor. Ya. Sí, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. ¿Y se fue? Lili. Si quieres lo leo, Tere. Por favor, Llega Lili. Sandrita, por favor. Bueno, listo. Voy a leerles Éxodo 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Correcto, gracias, Sandrita. Entonces aquí vemos que ellos tienen temor y empieza la queja contra Moisés y contra el Señor, porque quien los sacó de la esclavitud fue el Señor. ¿Mm? Entonces vemos cuál es la respuesta de Dios allí. El Señor amorosamente, ¿qué hizo? Abrió el mar rojo. En todos estos versículos que vamos a leer en esta lista tenemos una correspondencia en 1 Corintios 10, desde el versículo 1 hasta el 11. En 1 Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí en esta ocasión el Señor no castigó al pueblo. Sigamos. Segundo. Segundo versículo. Ingrid, la hermana Ingrid. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Gracias. Sí. Listo. Entonces aquí es en las aguas de Mara. ¿Qué pasó? Se quejaron nuevamente, murmuraron contra Moisés. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Un milagro. El Señor endulzó las aguas amargas. Esto lo vemos en Éxodo 15, 25. Y lo tenemos en primera, ¿no me escuchan? Ya. En 1 Corintios 10, 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Allí el Señor tampoco los castigó, dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó.
Siguiente. La hermana Flor Marina, Éxodo 16, del 2 al 3 y el 16, por favor. Bueno, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el 16, hermano. 16, dice 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que están en su tienda. Para los que están en su tienda. Listo. Bueno, aquí vemos nuevamente la queja, la murmuración contra Moisés y contra Aarón. Y por supuesto contra el Señor. Y codiciaron lo que comían en Egipto. No sé si comían eso, pero ellos codiciaban y decían que comían carne, bueno, que comían muchas cosas allí. El Señor aquí hace otro milagro. Maná y codornices. Y en 1 Corintios 10:3 dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. En Éxodo 16:35 dice, comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Siguiente. La hermana Esmeralda, Éxodo 32, del 1 al 4 y el 10, por favor. Buenas tardes, hermanas. Muy bueno. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Gracias. Tremendo. Murmuraron contra Moisés. Y aquí la idolatría provoca, vamos a ver qué provoca enojo al Señor. Se hicieron un ídolo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor aquí? Dice, quiso destruir al pueblo. En 1 Corintios 17 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y aquí se encendió la ira del Señor. Y muchos murieron allí. Éxodo 32:28. No los destruyó totalmente, pero aquí unos murieron. Siguiente. Hermana Estelita Forero. Números 11, Sí, 1, 5, 6, 19 y 20. listo. Hermana, buenas tardes. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dice en el 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto?
Listo. Entonces, nuevamente, la queja, la murmuración, codicia de lo que según ellos comían en Egipto. El lamento y despreciaron el pan del cielo. La respuesta del Señor les dio codornices, dice, hasta que le salían por las narices. Primera de Corintios 10:13, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y dice en Números 11:1, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí ya empieza el Señor, ya empiezan a colmarle la paciencia al Señor. Siguiente. La hermana Flor Ruiz. Números 16, 3 y 41. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Ya no te escuchamos, hermana Flor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vemos nuevamente celos, envidia contra Y Moisés. el 41. Dale. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, No te escuchamos. vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ajá. Ok. Entonces ellos, aquí, nuevamente, la rebelión de Coré y sus amigos, ¿cierto? Por celos y por envidia, murmuraron contra Moisés. Y se encendió la ira del Señor. Esa fue la respuesta del Señor. En 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Muerte de los rebeldes fue la consecuencia del Señor. Siguiente. La hermana Delia. Números 12:1. Número 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Gracias. Nuevamente, ahora los celos, otra vez, y la envidia. Llevaron a Aarón y a María a murmurar contra su hermano. Respuesta del Señor, la ira de Dios. Y vemos en Hebreos 3:2, la fidelidad del Señor. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor fue fiel a su siervo. Y la consecuencia, María leprosa por 7 días fuera del campamento. Siguiente. La hermana Susi. Números 20, 3, 5 y 10. Buenas tardes. Entonces, 23. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es un lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. El 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Yo quisiera aportar que acá en Éxodo 16, 7b, dice, porque él, o sea Jehová, ha oído sus murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que ustedes murmuren contra nosotros. Y el 8b dice, Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él, porque nosotros que somos sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Fíjese la gravedad de la murmuración, porque nosotros somos criaturas de Dios y el que murmura del hermano o del otro, murmura del Creador. Gracias. Amén, gracias. Correcto, la queja. Nuevamente desconfiando del Señor que los podía sustentar.
y correcto, como dice ella, murmuraron contra Moisés y contra el Señor y provocaron a enojo a Moisés. Moisés también se enojó. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Agua de la peña. Primera de Corintios 10:4b. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia de esta murmuración? Que Moisés no entró a la tierra prometida. Números 22. Siguiente. La hermana Gracielita Muñoz, números 21:5. Buenas tardes. Buenas tardes. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Y en este desierto, pues no hay pan Está ni molestando agua. el internet mucho. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Me escucharon? ¿O vuelvo y lo leo? No, así te escuchamos. Gracias. Bueno, nuevamente, el desánimo, la queja, la murmuración contra Moisés, contra el Señor, despreciaron el pan del cielo. Nuevamente. Primera de Corintios 10:9. Bueno, la respuesta del Señor primero, serpientes ardientes. Y luego, cuando ellos piden perdón al Señor, el Señor les envía la serpiente de bronce. Primera de Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, porque aquí lo tentaron. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, mucho pueblo murió a causa de las serpientes. Siguiente y última. La hermana Joanita Bayona, números 14:2-3. Buenas tardes. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Gracias. Vemos que cuando Moisés se envió a reconocer la tierra, las noticias que trajeron 10 de los 12 espías desalentaron al pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Llorar. Desearon morir, se quejaron, murmuraron. En Números 14:2, como leyó Joana, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Pero en el versículo 3, la queja y la murmuración fue contra el Señor, directamente. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y por qué? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y nuevamente, todo el tiempo querían volver a Egipto. A las puertas de la tierra prometida, el temor, la falta de confianza en las promesas de Dios, en su poder, en su sabiduría, en su soberanía, y a pesar de las maravillas que él había hecho en Egipto y lo que llevaban aquí a lo largo del camino, todos los milagros que hizo, olvidaron que habían salido con mano poderosa, como dice Éxodo 14:8. Y a causa de su murmuración, pecado muy grave delante de los ojos del Dios Todopoderoso, lo provocaron a ira, lo tentaron. Y de no ser por la intervención de Moisés, con súplica y ruego por ellos, el Señor, que como dice Moisés en Números 14:19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Si no es por la intervención de Moisés, el Señor los hubiera destruido. Dice Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esta parte del versículo es para que la meditemos, porque el Señor les perdonó, pero los pecados traen consecuencias. Entonces vemos que por su pecado Dios hizo que permanecieran 40 años en el desierto, 1 año por cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra y viendo que era tierra que fluye leche y miel, como el Señor les había dicho. Vieron que la promesa del Señor era real, que era verdad. Es más, trajeron una muestra de los frutos. Así que esta generación vagó por el desierto 40 años, hasta que todos ellos murieron. Y es lo que querían, todo el tiempo querían, o volverse a Egipto o querían morirse. Bueno, pues se murieron en el desierto y no vieron la tierra prometida.
¿Por qué están estas historias en la Biblia? Como decía Pablo en 1 Corintios 10, para que aprendamos de ellas. Que aprendamos que las promesas del Señor son verdad, que el Señor es fiel, que su amor es infinito, que Dios es un Dios perdonador, pero que Él es santo y el pecado le provoca ira. También que el Señor es justo y que no da por inocente al culpable. Como vimos en 1 Corintios 10:11. Bueno, veamos una pequeña aplicación aquí. ¿Qué hacer si alguien viene a murmurar con nosotras? Escucho y no digo nada, paro oídos. De ninguna manera, diría Pablo. Debemos tener celo por la verdad de Dios. Debemos exhortar a la persona. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Pero cuidado, hermanas. Debemos hacerlo conforme al mandato que está en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. 6 en punto. Wow. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces debemos reflexionar. ¿Soy espiritual? ¿Estoy siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿He orado para exhortar a la persona? Porque mi intención debe ser restaurar, no destruir. Es reparar. En tercer lugar, debemos hacerlo con mansedumbre, no ásperamente, porque el que ha caído en pecado es sensible. Debemos hacerlo con bondad y con delicadeza. Y como dice Mateo 7:5, sacando la viga de mi propio ojo primero, no juzgando, porque yo también puedo caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Listo, niñas. Aquí tenemos la primera parte de la enseñanza. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien o están cansadas? Bien, Teresita, gracias. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Listo. En este segundo punto tenemos las palabras contenciosas. Voy a ir un poquitico más rápido. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto lo dijo el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí habla de palabras corrompidas, contenciosas, hirientes. ¿Pero de dónde sale? De un corazón corrompido, perverso, cuya intención es destruir. Porque recordemos que el pecado es una condición de mi corazón, de mi mente, de mi interior. Como dice Romanos 7:22. No voy a leer los versículos, luego se los mando por el grupo. Encontré una explicación interesante sobre las palabras corrompidas y edificantes y habla de suma y resta. De manera que las palabras corrompidas hacia otro restan valor a la persona, y cuando usamos palabras edificantes añadimos valor a la persona que escucha. Si hablamos palabras con gracia que edifiquen, que aumenten la confianza en Dios y ayuden al crecimiento espiritual de los que nos escuchan, así debemos hablar. Por eso debemos orar como el salmista, en nuestro versículo lema: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y aparta la perversidad de mi boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y también como dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Por eso guardémonos de decir lo que no debemos, pero decir lo correcto o decir lo correcto de manera equivocada. Pero también no callar cuando debemos decir lo que debemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, como dice Pablo, nuestras palabras deben estar sazonadas con sal para que tengan el sabor de la gracia. Cuando el Señor Jesús habló en Marcos 9:50, Él estaba diciendo que cuando tenemos sal en nuestro hablar, nuestras palabras están sazonadas con la gracia de Dios. Y así podemos ser agradables al hablar y tener paz con quienes nos escuchan. Porque la manera como decimos las cosas, hermanas, puede perturbar o agradar a la otra persona. Por eso debemos cuidar lo que decimos
y cómo lo decimos, y que sea lo bueno para que edifique y no destruya. Ahora, nuestras palabras están ligadas a nuestro corazón. Nuestra boca es un indicador de lo que hay en nuestro corazón. Por eso en Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Salomón en Proverbios 15:7 dice, los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. Fijémonos que no dice la boca de los necios, sino el corazón. La comparación está entre los labios del necio, los labios del sabio y el corazón del necio. Y es porque hay una conexión entre lo que decimos y lo que hay en nuestro corazón. Mi lengua refleja la condición de mi corazón. Así que si tengo un corazón de crítica, un corazón mezquino, ¿qué palabras saldrán de mi boca? Palabras de crítica, palabras malvadas y crueles. Pero si tengo un corazón para Dios, ¿cómo serán mis palabras? Recordemos, de la abundancia del corazón habla mi boca. ¿Qué si tengo un corazón orgulloso, un corazón egoísta, sin amor? Voy a hablar palabras duras, egoístas. Si tengo un corazón lleno de ira, ¿qué voy a hablar? Palabras de enojo. Si hablo palabras profanas, quejumbrosas, ¿qué es lo que dice de mi corazón? Que es un corazón descontento, quejoso, un corazón que solo habla de mí o que llama la atención sobre mí. Entonces, por eso debemos tener un corazón amoroso, amable, agradecido, honesto. Y así hablaré palabras amorosas, hablaré con amabilidad, con humildad, con gratitud. Usaré palabras sinceras que se enfoquen en los demás y que los edifiquen. Podré tener la actitud de Juan el Bautista, que dijo, él debe crecer y yo menguar. Si tengo un corazón puro, hablaré palabras puras. Si hablo palabras sensuales o corruptas, o palabras impías, estoy mostrando que tengo un corazón corrompido. Ahora, cuando Dios obra en mi corazón se llena de su espíritu, de su amor y de su gracia. Entonces, pues no es tanto esfuerzo para mí hablar palabras que reflejen ese corazón. Qué bonito cuando somos, por ejemplo, agradecidas con las personas que nos instruyen en la palabra. Pero cuidémonos que al oír las palabras que decimos, nuestras expresiones de gratitud, el maestro se dé cuenta que esa gratitud fluye de un corazón realmente agradecido y no de un adulador. Tenemos que tener cuidado con la adulación, que ya la vimos. Si tengo un corazón sabio, voy a hablar palabras de sabiduría. Ahora, cuando quiero hablar palabras sabias, debo pagar el precio de tener un corazón sabio. Porque, hermanas, toma tiempo llenar mi corazón con la palabra de Dios y tener así la sabiduría dentro de mí para que salgan palabras sabias de mi boca y así poder edificar a quien me escucha. Si tengo un corazón para Dios, una mente guiada por el Espíritu Santo, será fácil que en cada conversación acerca de cosas espirituales edifiquen a las personas, porque mi corazón hablará de la abundancia que hay. Mi boca hablará de la abundancia que hay en mi corazón. Si tengo un corazón para las cosas de Dios, debo hablar la palabra de Dios. En resumen, mis palabras deben edificar a quien me escucha, porque si son contenciosas es porque en mi corazón hay odio, resentimiento, enojo, codicia, envidia. Ahora, en Proverbios 21:9 y en Proverbios 21:19 habla de la lengua rencillosa. Y en Proverbios 6:14 y 19 habla de la lengua contenciosa, que produce división y discordia. Según la palabra de Dios en Proverbios 10 y en Proverbios 15, dice que las raíces de las palabras contenciosas, la raíz son justamente el odio y la ira. También en Proverbios 28-25 tenemos la jactancia, el altivo de ánimo suscita contiendas. Y todo esto pues es contrario a lo que el Señor quiere,
en la iglesia, que es la unidad. Y es lo que el Señor pedía al Padre en Juan 17, para que sean uno así como nosotros. Cuidemos entonces también nuestro hablar en el hogar, porque cuán grave es un hogar dividido. Se pierde la paz, el gozo. Y recordemos que nuestro hogar debe reflejar la relación de Cristo con su esposa, la iglesia. Por eso en Efesios 4:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Igualmente, en la iglesia, la división entre hermanos a causa de la murmuración o de las palabras contenciosas, pues no refleja la imagen de Cristo en nosotros, porque como cuerpo de Cristo debemos estar en un mismo sentir. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿No tenemos esperanza? Sí, señoritas, tenemos esperanza. Mi esperanza siempre será el Señor. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué hacer cuando he murmurado o usado palabras contenciosas, hirientes, cortantes como espada? Cuando he dañado la reputación de otro, cuando con mi lengua he causado división en mi familia o en la iglesia, cuando he causado tristeza o desilusión a alguien, siempre hay esperanza con el Señor. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, pidamos perdón al Señor con la seguridad de que Él no nos despreciará. Él nos perdonará y limpiará toda nuestra maldad, según dice Juan, 1 Juan 1:9. En segundo lugar, debemos orar, porque no será fácil, para que podamos ir a la persona ofendida o agredida, herida, y que con un corazón sincero pidamos su perdón. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. En cuanto a la murmuración, debemos igualmente pedir perdón a las personas con quienes hemos murmurado de otros. Pero debemos hacerlo sin justificarnos, sin dar excusas de por qué lo hice. Simplemente fue mi pecado. Si es posible, debemos buscar no solo el perdón, sino la reconciliación. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En cuarto lugar, pidamos al Señor que nos ayude a trabajar en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Y que cuando estemos tentadas a hacerlo, recordemos que la palabra de Dios dice, recordemos lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es que es importante que la memoricemos. Si la tenemos en nuestra mente, pues es mucho más fácil usarla cuando viene la tentación. Y en quinto lugar, una herramienta muy útil que aprendimos en autoconfrontación es poner por obra lo que nos dice la porción de Efesios 4:22 y 24. ¿Qué dice? Que debemos despojarnos. ¿De qué? Del pecado. Que debemos revestir nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Perdón, que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y que debemos revestirnos. ¿Con qué? Con hábitos bíblicos. Entonces yo quito un hábito pecaminoso, la murmuración, las palabras contenciosas. Renuevo mi mente con la palabra de Dios, con estos versículos que el Señor hoy nos ha permitido, que nos ha enseñado. Y debemos revestirnos con esos hábitos bíblicos. Listo, mis niñas, vamos a orar. Padre precioso, maravilloso, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde que tú nos has permitido, Señor. Gracias porque has hablado a nuestro corazón, Señor, porque nos has exhortado, Señor, sobre los pecados de nuestra lengua. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia nos ayude, Señor, a que podamos obedecerte, Señor, los mandatos que están allí sobre nuestra lengua, sobre nuestra boca, sobre nuestros labios. Señor, pon guarda a nuestra boca, Señor, guarda la puerta de nuestros labios. Y que de ella salgan palabras de sabiduría y que edifiquen a quienes nos escuchan, Señor. Te rogamos, bendito Dios, ayúdanos porque sabemos que somos débiles, Padre precioso. Ayúdanos a poner cada día por obra tu palabra, Señor, a ser hacedoras y no solo oidoras, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre precioso, por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Oramos agradecidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.